Hermanos, hay una palabra que se utiliza varias veces en la Escritura y es la palabra mártir. Normalmente nosotros cuando pensamos en un mártir, pensamos en aquel que da su vida, paga el precio último por aquello que cree. Y verdaderamente esto es uno de los significados de lo que implica la palabra mártir. Pero la realidad es que la palabra mártir significa testigo. Un mártir es un testigo que da testimonio de su fe, testimonio de lo que ha acontecido en su vida y puede dar este testimonio sí o sí, a veces hasta lo último de entregar su vida por esa fe que tiene. Bien, cuando vamos, mis hermanos, al capítulo, sobre todo, 22 de Hechos, nos encontramos el testimonio del gran apóstol Pablo. El testimonio de lo que aconteció en su vida camino a Damasco, el testimonio de cómo Jesús de Nazaret encontró a Saulo de Tarso. Y fíjense que es un testimonio que en el libro de Hechos, en Hechos 22, es la segunda vez que escuchamos el testimonio de Pablo. Lucas narra 3 veces el testimonio del apóstol. Nos lo encontramos o lo escuchamos primeramente en Hechos 9, que fue narrado por tercera persona. Lucas narró ahí el testimonio de Pablo. Nos lo encontramos en Hechos 22, narrado de propia voz del apóstol Pablo, y volveremos a escuchar el testimonio de Pablo en Hechos 26, cuando Pablo lo da delante del rey Herodes Agripa. Fíjense que en el libro de Hechos 3 veces se menciona el testimonio de Pablo. Y eso es significativo, porque quiere decir, mis hermanos, que para Lucas el testimonio de Pablo era importante. Que el Espíritu Santo que quiso inspirar a Lucas para escribir el libro de Hechos, para el Espíritu Santo, ese testimonio es significativo e importante. Ahora bien, lo curioso es que cuando ponemos las 3 menciones del testimonio de Pablo de manera conjunta, nos damos cuenta de que son distintas. No son iguales ninguna de las 3. Hay detalles que quizá aparecen en una y que no aparecen en otra. Y esto no es porque la Biblia carezca de inerrancia, en absoluto. Esto no es porque Lucas no fuese inspirado cuando escribió esos 3 testimonios en el libro de Hechos, ni mucho menos. La diferencia de estos 3 testimonios es normal, porque esas diferencias nos indican que el contexto, la situación y el propósito en el cual el testimonio fue dado cambia. El contexto era distinto, la situación era distinta y la audiencia era distinta y por lo tanto el testimonio no fue dado de la misma manera. Los hechos históricos fueron los mismos, la manera de comunicarlos y cuáles mencionar es distinta. Es como nuestros hermanos que han estado dando el testimonio estos domingos aquí. Sería totalmente distinto si en lugar de darles 5 minutos se les diese 30 minutos para dar el testimonio. Sería totalmente distinto si en lugar de dar el testimonio a una congregación para entrar a formar parte de ella, tuviesen que dar el testimonio a una serie de abuelitos en lo que es la residencia del Sagrado Corazón de Jesús. Sería totalmente distinto. Por lo tanto, esas diferencias en esos 3 testimonios de Pablo nos muestran, mis hermanos, de que el contexto y la situación es distinta. Y esas diferencias serán importantes para ver por qué Pablo está diciendo lo que dice y por qué da el testimonio de tal manera. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hechos 21, la parte final, y todo Hechos 22, y vamos a escuchar el testimonio de Pablo. Y algo que tenemos que tener presente, mis hermanos, es que Lucas no narró el testimonio de Pablo para enseñarnos a dar nuestro testimonio. Porque ahora los hermanos que han dado el testimonio estarán pensando, oye, si hubiese podido predicar esto antes de que tuviésemos que dar el testimonio en piedra de ayuda. Bien, Lucas no escribió esto para enseñarnos a cómo dar el testimonio. Sí que habrá cosas que nos servirán, sí que habrá cosas que podemos aprender. Pero el propósito por el cual Lucas narra el testimonio de Pablo es un propósito mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más excelso y mucho más magnífico. Por tanto, debemos escuchar el testimonio de Pablo. ¿Y qué escuchamos de ese testimonio? Vamos a escuchar 3 cosas en el día de hoy de ese testimonio que Pablo da frente a esos judíos. Lo primero que escucharemos es el propósito que escuchamos implícito en el testimonio de Pablo. Lo segundo, mis hermanos, va a ser el contenido. El contenido que escuchamos expuesto
en el testimonio de Pablo. Y tercero, lo que veremos es el resultado que escuchamos a raíz del testimonio de Pablo. Vamos a considerar esos tres aspectos: el propósito, el contenido y el resultado del testimonio de Pablo. Vamos a pasar al primero. Fíjense, el propósito que primero escuchamos y que está implícito en ese testimonio de Pablo. Y cuando nos preguntamos cuál es el propósito del testimonio, fíjense que el primer propósito que sale a la vista es ser una defensa del apostolado de Pablo. Voy a intentar, marquen la palabra intentar, ser breve en este primer punto, ¿ya? Porque la mayoría del mensaje está cuando Pablo, mis hermanos, da su testimonio. Pero lo primero que debemos ver es que el propósito del testimonio de Pablo es primeramente ser una defensa de quién es él ahora después de haberse encontrado con Cristo camino a Damasco. Fíjense en Hechos 22 y el versículo 1, ¿qué es lo que dice Pablo a esos varones judíos? Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Oíd mi defensa, oíd mi apología. Esto es la palabra que aparece aquí, seguro que la han escuchado alguna vez. La palabra apología. Eso significa defensa. En el seminario a veces se enseña un curso que es el curso de apologética, que esto básicamente lo que es defensa de la fe. Por tanto, lo que está haciendo el apóstol Pablo con su testimonio es establecer primeramente su defensa, su apología por medio de su testimonio. Y lo que debemos preguntarnos aquí es, ¿por qué Pablo tiene que defenderse? ¿O qué defensa está haciendo el apóstol Pablo con su testimonio? Y fíjense que esto nos lo explica. Estas preguntas son respondidas cuando sabemos de dónde venimos hasta este punto en que Pablo da su defensa, su testimonio. Recuerden que en el mensaje pasado dejamos al apóstol Pablo, mis hermanos, en Jerusalén, que había sido en cierta manera maltratado por aquellos judíos, para no decir otra cosa. Acuérdense que en el camino de Pablo a Jerusalén 3 veces se anunció por el Espíritu que cuando llegase a Jerusalén, Pablo sufriría. Pablo tendría que pagar un coste. Habría prisiones, tribulaciones y sería entregado a los gentiles. Y cuando llegó a Jerusalén, esto es precisamente lo que sucedió con el apóstol Pablo. Y vimos que estos sufrimientos, esas tribulaciones y ese coste en el ministerio de Pablo, vimos que era algo divinamente ordenado. Fue lo que la providencia de Dios estableció para el apóstol Pablo en Jerusalén. Pero todo es ser divinamente ordenado, nos dimos cuenta de que ese sufrimiento y esos costes eran injustos. ¿Injustos por qué? Porque vimos que había, mis hermanos, rumores y falsas acusaciones en relación a Pablo. Acuérdense que corrían los rumores falsos de que Pablo con su evangelio llevaba a apostatar de la ley de Moisés a esos judíos que se encontraban en las regiones gentiles, en la diáspora. Esto era falso. Acuérdense que corrió el rumor también, mis hermanos, de que el apóstol Pablo había introducido a un gentil, a Trófimo, en lo que era el atrio de los judíos del templo. Y eso era una presuposición que se habían montado, era una acusación falsa. Y esa acusación, acuérdense que era bien peligrosa porque introducir a un gentil en el atrio de los judíos del templo, eso estaba penado con pena de muerte. Y eso creó un lío. Eso creó, mis hermanos, un lío que sacaron a Pablo del templo, cerraron las puertas y aquellos judíos lo apalearon hasta el punto de que el tribuno que estaba en la Torre Antonia al oeste, mis hermanos, del templo, tuvo que ir corriendo y enviar una guarnición de soldados para sacar a Pablo de esa situación. Y en todo ese lío, en toda esa confusión, ¿saben lo que sucedía, mis hermanos? Que el tribuno no tenía ni idea de lo que ahí estaba sucediendo. No tenía ni idea qué sucedía, no tenía ni idea por qué estaban apaleando a ese hombre, no tenía ni idea quién era ese hombre que tenían esos judíos en sus manos. Fíjense cuando vamos a la parte final de Hechos 21.
Fíjense los versículos del 33 al 34. Ay, perdón, del 33 al 34. Fíjense en los versículos 37 en adelante. Cuando comenzaron, perdón, 33 y 34, sí. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud todos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. ¿Qué pasaba con el tribuno, mis hermanos? No se enteraba de nada de lo que ahí sucedía. ¿Pero por qué tienen a este hombre así? ¿Pero quién es este hombre? Y esta pregunta es clave. Porque si se dan cuenta, esta pregunta, ¿quién es este hombre?, es respondida en el testimonio de Pablo. Pablo va a responder dando defensa de quién es ahora él. Y fíjense que hay menciones a la identidad de Pablo a lo largo de su testimonio. Fíjense en el versículo 39 de Hechos 21, una mención a la identidad de Pablo. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano en una ciudad no insignificante de Cilicia. Identidad de Pablo. Fíjense en el capítulo 22, versículo 2. Y al oír que les hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay una constante en el testimonio de Pablo. Y esa constante es defender primeramente quién es él, su identidad. Y fíjense que esto, mis hermanos, tiene razón de ser. Por ese lío que venimos en Jerusalén. Cuando el tribuno desciende y toma a Pablo, el tribuno no sabía lo que sucedía y quién era ese Pablo. Y fíjense otra confusión en cuanto a la identidad de Pablo. Cuando el tribuno saca a Pablo, mis hermanos, Pablo se dirige al tribuno en griego. Y esto lo descolocó. Fíjense cuando van al capítulo 21. Fíjense los versículos 37 en adelante. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Se quedó sorprendido porque la manera en cómo está escrito aquí, lo que Pablo le dice al tribuno en griego, mis hermanos, no es cualquier tipo de griego. Es un griego culto. Es un griego educado. Es un griego de nivel. Y aquel tribuno se quedó cuando le habló de esta manera. Le dice: ¿sabes griego? Pero ¿saben por qué se sorprendió el tribuno? Porque tenía, mis hermanos, una mala interpretación de quién era Pablo. Se pensaba que era un egipcio jefe de los sicarios. Fíjense si siguen leyendo, mis hermanos. Fíjense en el versículo 38. ¿No eres tú, del capítulo 21, aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? No solamente que ha introducido ahora en el templo, ahora es un egipcio jefe de una banda de asesinos, mis hermanos. Y es que debemos saber que antes de esos días hubo un egipcio que en tiempo de Félix, mis hermanos, organizó todo lo que era un grupo de sicarios y los llevó. Era un grupo independentista que hizo una sedición o quería hacer una sedición y los llevó al Monte de los Olivos, este egipcio, y les dijo: esperad a que caigan las murallas de Jerusalén, y cuando caigan entonces entraremos y acabaremos con esos romanos. ¿Qué es lo que pasó? Que las murallas no cayeron, mis hermanos. Pero Félix envió una guarnición de soldados romanos al Monte de los Olivos. ¿Y qué hicieron esos romanos? Mataron a parte de esos sicarios, a otros los encarcelaron, pero, mis hermanos, el egipcio escapó a Waterloo. No, ese era otro. Ese era otro. El egipcio se escapó, mis hermanos. Y ahora, este tribuno coge a este hombre y dice: ¿quién es este hombre? Este hombre es ese egipcio que encadenó lo que es ese movimiento de sedición de esos sicarios, mis hermanos. Claro, cuando le hablan griego, se sorprende. Y fíjense que Pablo, mis hermanos, lo que tiene que hacer ahora es defender su identidad. Y fíjense lo que le dice. Fíjense en el versículo 39 del capítulo 21.
Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, nada de egipcio aquí. Soy judío de Tarso, una ciudad que no es insignificante, de Cilicia. Porque la importancia de la persona muchas veces en aquel tiempo dependía del lugar y de la ciudad donde hubiese nacido. Por tanto, le clarifica a ese tribuno quién es él. ¿Dónde nació? No soy egipcio, nací en Tarso, soy judío. Pero ¿saben cuál es el objetivo de Pablo, mis hermanos? El objetivo de Pablo no es defender su identidad frente al tribuno. El objetivo de Pablo es defender su identidad, dar su defensa de quién es él frente a esos judíos que lo habían apaleado. Esa era la audiencia que quería llegar Pablo. Fíjense lo que le dice al tribuno. Fíjense en el versículo 39 al final. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y Lucas está utilizando una palabra clave para pueblo aquí, no cualquier palabra, sino que es la palabra que se relaciona con el pueblo escogido de Dios. Con esos judíos, con ese Israel que se encuentra delante de mí. Y ahí es donde Pablo defiende su identidad. Pero ¿cómo la defiende, mis hermanos? La defiende como lo que muchos han hecho aquí que han dado el testimonio. Pablo, delante de aquellos judíos, va a defender quién era él como Saulo de Tarso y quién es ahora como Pablo, el apóstol a los gentiles. Y en esa defensa de quién era él como Saulo y quién es ahora como Pablo, ¿saben lo que va a hacer, mis hermanos, Pablo? Pablo va a llevar la atención de esos judíos no a quién era él como Saulo y a quién es él como Pablo. No. En esa defensa lo que Pablo va a hacer, mis hermanos, es mostrarle a esos judíos que escuchen tanto ellos como nosotros que estamos aquí, quién fue aquel capaz de cambiar a Saulo de Tarso en al apóstol Pablo. ¿Cuál fue el poder asombroso que fue capaz de cambiar a un judío fariseo, Saulo de Tarso, en un apóstol a los gentiles? Va a explicar cuál es ese poder del Evangelio de Cristo Jesús, que fue capaz de cambiarlo de Saulo a Pablo y de que ahora él estaba testificando en su testimonio y en su vida, mis hermanos. En realidad será una exposición de quién cambió la vida de Pablo. Una exposición de quién es Jesús de Nazaret, el Cristo, el Evangelio. Y fíjense, mis hermanos, de que esta defensa es la que debemos entender. Esta defensa es lo que Pablo está haciendo aquí. Está defendiendo su identidad de Saulo a Pablo, porque ligado a su identidad está su ministerio de apóstol y de proclamador del Evangelio de Cristo Jesús. Y mis hermanos, nuestro testimonio tiene gran valor. Nuestro testimonio como lo que éramos y lo que somos ahora después de haber sido encontrados en Cristo tiene gran valor. Tiene un valor apologético, tiene un valor de defensa. Pero mis hermanos, lo que debemos decir en ese testimonio es lo mismo que veremos aquí en Pablo, mis hermanos, o como dijo John Newton, por la gracia de Dios no soy lo que era, pero por la gracia de Dios tampoco soy lo que seré, mis hermanos. Porque nuestro testimonio lo que tiene que mostrar es precisamente esto, una defensa no primeramente de nosotros, sino de aquel que hizo de nosotros lo que ahora somos en Cristo Jesús, mis hermanos. Esa es la defensa de Pablo. Aquí se acaba el primer punto. ¿Ven qué corto que es? Fíjense cómo ahora, mis hermanos, de ese propósito, defender esa identidad para mostrar quién es aquel que lo ha cambiado, y ese es el punto, fíjense que ahora vamos al contenido. Fíjense lo que está haciendo Pablo. El contenido que escuchamos expuesto, porque Pablo lo expone, expuesto en el testimonio de Pablo. Y ese contenido se lo voy a dar en 3 Cs. ¿Ya? 3 Cs que van a tener que recordar en el día de hoy. La primera C para ver el contenido expuesto en el testimonio de Pablo, mis hermanos, es la C de conversión. Primero veremos la conversión
por el poder de Jesús de Nazaret. Es importante, la conversión de Pablo por el poder de Jesús de Nazaret. Fíjense, el tribuno le dio permiso a Pablo de hablar al pueblo, a esos judíos que estaban delante de él. Y se focaliza en esa audiencia, y no podemos perder esto de vista. No pierdan la audiencia en la cual Pablo da su testimonio. La audiencia eran esos judíos ahí en Jerusalén. Eso es vital para entender la fuerza de la defensa en el testimonio de Pablo. Y se dirige a ellos, fíjense en el capítulo 22. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y miren el versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea. Ese Pablo era un as, mis hermanos. Cambiaba del griego al hebreo como los estudiantes de nuestro seminario lo harán cuando estudien, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que se dirige ahora en hebreo, posiblemente aquí la referencia es al arameo, que era la lengua vernácula, la lengua básicamente común de la parte oeste de todo lo que era el Imperio Romano. Esto hace, mis hermanos, que posiblemente el tribuno no se enterase de nada de lo que Pablo estaba diciendo ahí. Quizás solamente escuchaba bla, 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 shalom y ya está, mis hermanos. ¿Ya? Pero fíjense que esto hace que quizá el tribuno no se enterase, y esto nos muestra que la intención prioritaria de Pablo en su defensa eran esos judíos. Volvemos al contexto, a la audiencia, a esos judíos. ¿Y Pablo cómo empieza dando su testimonio? Fíjense, primero explicando quién era como Saulo. Y les va a dar su pedigrí. Y les va a dar, mis hermanos, su currículum académico. Y fíjense en el testimonio de Pablo en los versículos del 3 en adelante, del capítulo 22. Yo de cierto soy judío, es decir, soy como uno de vosotros. Nacido en Tarso de Cilicia, ahora bien, aunque nací ahí, les dice, fui criado en Jerusalén, en esta misma ciudad. Pablo les está diciendo, no estoy lejos de vosotros. Soy uno de vosotros y sé lo que estáis pensando. Y ahora les saca su currículum académico, mis hermanos. Les saca sus grados y títulos académicos. Dice, no os penséis que estudié en cualquier sitio. Fíjense lo que dice el versículo 3. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Y había unos rabinos que eran los rabinos importantes de aquel tiempo. Y uno de los rabinos importantes era Gamaliel. Y Pablo no fue instruido a los pies de cualquiera. Fue instruido a los pies de un gran rabino, de un gran teólogo de Gamaliel. Y aparte de eso les va a decir, ¿sabéis qué? Dice, en cuanto a lo que es la ley de nuestros padres, dice, soy celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, les dice, en cuanto a la ley, no os equivoquéis, ¿eh? Eso de que hago apostatar a los judíos allá afuera, ni mucho menos. Yo soy celoso de la ley de Dios, soy celoso de Dios como vosotros. Y Pablo les hubiese podido decir, incluso mucho más de los que estáis aquí. Soy más celoso que vosotros, más bueno que vosotros, lo que era humilde este hombre, ¿ya? Pero más bueno que vosotros, y os doy 1000 vueltas a los que estáis aquí. ¿Cómo sabemos esto? Porque Pablo mismo lo dice cuando da su testimonio en la carta a los Gálatas. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículo 14. Y en el judaísmo, fíjense lo que dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pues hermanos, Pablo estaba por encima de lo normal de aquellos judíos que estaban ahí delante. Pero dice, soy celoso de Dios y de la ley. Mis hermanos, Pablo consideraba su vida alrededor del Dios de la ley y la ley de Dios, mis hermanos. Pablo era escrupuloso en cumplir la ley y en cumplir las tradiciones. Pablo, mis hermanos, para Pablo la ley era el mayor don que Dios había dado a su pueblo. Una ley que había sido escrita con el propio dedo de Dios. Una ley que había sido entregada por los mismos ángeles, mis hermanos. Una ley, y eso es lo importante. Una ley en la que él, como judío,
a los pies de Gamaliel y fariseo de fariseos, mis hermanos, una ley donde él encontraba la justicia que le justificaba delante de Dios. En esa ley está la justicia que necesito delante de Dios para entrar al reino de mi Dios. Y mis hermanos, Pablo estaba dispuesto a acabar con cualquier movimiento y cualquier cosa que estuviese en contra de esos principios, valores, creencias y fe que tenía Pablo. Y lo hizo, mis hermanos. Esos son los versículos del 4 en adelante. Perseguía yo este camino de un tal Jesús de Nazaret. Este camino. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. No tenía ningún problema de identidad este hombre. Todos al saco, mis hermanos. Hombres y mujeres si están ahí en contra. Y aparte el sumo sacerdote, los ancianos le dieron cartas para ir a Damasco y coger, mis hermanos, a todos estos del camino y prenderlos y llevarlos a Jerusalén para que fuesen juzgados. Y Pablo se regocijaba en esto. Bien, miren la vida de Pablo, mis hermanos. Miren la vida de Pablo. ¿Saben cómo la podríamos resumir? Mis hermanos, la vida de Pablo, la vida de Saulo de Tarso, mejor aquí, la vida de Saulo era un testimonio vivo, alto y claro en contra de Cristo y de su evangelio. Toda su vida, hasta un momento, toda su vida era un testimonio que clamaba una sola cosa. Clamaba no a Jesús de Nazaret, no a ese evangelio del camino. Pablo era aquel, mis hermanos, que podía decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de la gracia y fe para ser justificado sin necesidad de la ley que amo y de la ley donde encuentro la justicia delante de Dios? ¿Qué es eso de Jesús de Nazaret? De Nazaret. Si de ahí nunca ha salido nada bueno. ¿Qué es esto de un Mesías que viene de Nazaret? ¿Qué es esto de un Jesús de Nazaret que dicen que es el Mesías que yo anhelo, espero y amo? Un Jesús de Nazaret que fue crucificado bajo la maldición de Dios en un madero. Esto es tropezadero para mi vida. ¿Qué es esto de encontrar la justicia que me declara no culpable y perdonado delante de Dios? No por la ley, sino por la gracia y por la fe, aparte de la ley, en ese Jesús de Nazaret crucificado que dicen que es el Mesías. Mis hermanos, era Saulo de Tarso. ¿Y saben qué se requiere para cambiar a un hombre así? No se requieren argumentos, Porque si nosotros hubiésemos ido a Saulo de Tarso con argumentos, mis hermanos, nos hubiese dado un baile a todos, porque tenía argumentos, conocimiento y formación suficiente para derrocar a cualquiera, mis hermanos. No se necesitaban argumentos humanos, mis hermanos, se necesitaba poder de lo alto para cambiar a ese hombre. Se necesitaba que alguien, mis hermanos, y un poder extraordinario cogiese a ese Saulo de Tarso y lo zarandease de arriba a abajo, mis hermanos. Lo cambiase de arriba a abajo, mis hermanos. Y fíjense que esto es lo que sucede acercándose a Damasco. Fíjense que yendo, mis hermanos, camino a Damasco, fíjense en el versículo 6. Todos conocemos, estamos muy familiarizados con esto, y hay detalles que no mencionaremos, pero otros que sí. Fíjense el versículo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y que a él solo oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y Saulo respondió,
Le dice, Señor, ¿quién eres? Y la respuesta es sorprendente. Porque aquí, fíjense el versículo 8, ¿qué responde el Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y uno dice aquí, bueno, ¿y qué hay de especial en esto? Hay mucho de especial. Porque recuerdan que les he dicho que 3 veces aparece el testimonio de Pablo. Aquí es la única vez donde se menciona que aquel que se aparece es Jesús de Nazaret. Cuando vamos a Hechos 9:5, fíjense lo que se dice. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense en Hechos 26:15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús a secas. Pero aquí, frente a una audiencia, no pierdan esto de vista, lo repetiré mucho, frente a una audiencia judía, mis hermanos, judía, donde Pablo está dando su testimonio. A alguien que era celoso de la ley, celoso de Dios, instruido a los pies de Gamaliel, mis hermanos. Aquel que era fariseo de fariseos, aquel que se le aparece es, soy Jesús, no cualquiera, Pablo? Jesús de Nazaret. Sí, Pablo, ese Jesús que tú odiabas. Sí, Pablo, ese Jesús que tú decías que de Nazaret nada bueno podía venir. Sí, Pablo, ese Jesús que tú no lo querías como Mesías, ese soy quien te ha encontrado ahora en el camino. Pónganse ustedes en las túnicas, en las sandalias o en lo que quieran de esa audiencia judía que estaba escuchando a Pablo. Y escuchan que aquel que se aparece es Jesús de Nazaret. ¿Saben lo que les está diciendo? Les está diciendo, judíos, escuchar que ese que se me apareció, sí, ese es el hijo de José y María. Sí, este que se me ha aparecido, escuchad, es el carpintero que ninguno de nosotros queríamos aceptar. Sí, ese que se me ha aparecido es aquel que muchos del pueblo gritaron y quisieron antes a un ladrón que no a este Jesús de Nazaret. Sí, escuchar bien, este Jesús que se ha aparecido es aquel que vosotros, nosotros, el pueblo gritó, crucificadle, crucificadle. Sí, este que se me apareció, judíos, escuchar, es el Jesús que en aquella cruz colgado había un cartel que decía, Jesús, ¿rey de quién? Rey de los judíos. Este Jesús, y no otro, es quien se me apareció. Este Jesús y no otro, que murió. Este Jesús y no otro, Jesús de Nazaret, es el que ahora vive y me encontró. Y mis hermanos, solamente era la persona de Jesús de Nazaret y su poder que podía trastocar la vida de Pablo, de Saulo, mis hermanos. El único que podía, mis hermanos, coger esa vida, mis hermanos, y cambiarla plenamente. Pablo puede decir, ahora fue Jesús de Nazaret aquel que tocó y trastornó toda mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, todo mi ser trastornado, cambiado por ese Jesús de Nazaret. ¿Y saben qué? Uno puede pensar, bueno, pero esto es la experiencia de Pablo, el testimonio de Pablo, la vida de Pablo. Sí, ciertamente es el testimonio de la vida de Pablo, pero ¿saben? La vida de Pablo no está tan lejos de la vida del ser humano sin Jesús de Nazaret en el siglo XXI. Porque toda vida del ser humano sin Cristo, mis hermanos, es un testimonio claro, alto y contrario a Jesús y al Evangelio. Es un testimonio, mis hermanos, de vidas que no quieren saber nada de Dios ni nada de Jesús. Es un testimonio de vidas, y si no tienes a Jesús, esa es tu vida. Un testimonio de que uno se cree que por sus propios méritos va a poder llegar delante de Dios o delante de la luz o delante de lo que sea, mis hermanos, y poder justificarse a sí mismo por sus propios méritos.
Es una sociedad, mis hermanos, que cuando se les presentan las palabras de Jesús, los valores del Evangelio de Jesús de Nazaret a una sociedad feminista, progresista y liberal, lo que se dice es: esto debe acallarse de una vez por todas, mis hermanos. La vida de Pablo no era tan distinta a la de Saulo como la de aquellos, mis hermanos, hoy en el siglo XXI, que nada quieren saber de Jesús y del Evangelio. Pero ¿sabes qué es lo glorioso? Que ese testimonio de Pablo es dado como ejemplo. No aquí, sino fíjense lo que Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui, escuchen ahora, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo fue recibido a misericordia. Y pregúntense, ¿cómo fue recibido a misericordia Pablo? ¿Por qué fue recibido a misericordia? El mismo Pablo lo dice ahí, en el versículo 16 de 1 de Timoteo 1. Fíjense lo que dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia. Escuchen ahora viene el propósito. Para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todos, de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Mis hermanos, ¿por qué Pablo fue recibido a misericordia? ¿Por qué Jesús mostró misericordia y clemencia primeramente con ese blasfemo, injuriador, perseguidor y cuya vida era un testimonio en contra de Jesús y del Evangelio? ¿Por qué Jesús mostró misericordia, mis hermanos, sobre él? ¿Saben qué? La mostró para ejemplo de aquellos que han de creer en Jesús. Y mis hermanos, si un hombre como Saulo de Tarso, injuriador, perseguidor, pisoteador de la persona de Jesús, mis hermanos, y de su glorioso sacrificio, halló misericordia por la gracia de Dios, ¿sabes qué? También tú, por la gracia de Dios, puedes hallar esa misericordia y esa clemencia en Jesucristo, mis hermanos. Y el gran gozo para nosotros, aquellos que hemos creído, es que esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, mis hermanos, ciertamente es una palabra fiel y una palabra digna de ser recibida. Una palabra, mis hermanos, que no falla. Cristo Jesús vino a salvar incluso al pecador más blasfemo e injuriador como Pablo. ¿Se dan cuenta? La conversión por el poder, no de cualquier Jesús, sino de Jesús de Nazaret. Pero si uno se pregunta, ¿cómo Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesús de Nazaret podía hacer esto con un hombre como Saulo? Por la segunda fe. Y aquí hablamos, mis hermanos, del conocimiento de Jesús de Nazaret como el Cristo. Fíjense que ahora Pablo cada vez va metiendo más el dedo en la llaga de aquellos que están escuchando. Y fíjense que ahora, mis hermanos, narrará un poquito cómo Cristo lo encontró. No se olviden esto, Pablo no iba a buscarlo, ¿eh? El pecador nunca va a buscar a Jesús, nunca. Es Jesús quien va a buscar al pecador. La iniciativa siempre es una iniciativa divina y no humana, mis hermanos. Y ahora Pablo les va a decir lo que sucedió cuando Cristo lo encontró camino a Damasco. Y lo va a definir con fenómenos visuales y fenómenos auditivos. Fíjense, vamos primeramente a los fenómenos visuales. Fíjense en el versículo 6 del capítulo 22. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, mis hermanos. Una luz rodeó a Pablo. Y uno podría pensar aquí, bueno, oye, esto no tiene nada de raro porque era el mediodía, el sol estaba alto y quizá como uno que va en la autopista conduciendo, el sol le molesta y esto es lo que le sucedió a Pablo, mis hermanos. Pero no puede entenderse así. El texto lo desmiente. Fíjense que en el versículo 6 nos dice que le rodeó una luz del cielo. La luz provenía del cielo, mis hermanos. El origen de esa luz era el cielo mismo. Y sabemos que no era una luz normal. ¿Saben por qué?
Porque aquellos que estaban con Pablo también vieron la excepcionalidad de esa luz. No entendieron lo que se decía, pero vieron la excepcionalidad de esa luz. Fíjense el versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron. Por tanto, no era algo normal esa luz. La pregunta aquí es, ¿qué era esa luz que rodeó a Pablo o estuvo alrededor y por encima del apóstol Pablo, mis hermanos? Fíjense que el versículo 11 lo aclara. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. La gloria de la luz. Y hermanos, aquí la Reina Valera lo traduce a la perfección. Es una traducción rara, pero lo traduce a la perfección. La gloria de la luz. Hay algunas versiones que traducen el resplandor de la luz. Pero hay una palabra en griego específica para resplandor. Como aparece en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria. Pero la palabra que aquí utiliza Lucas cuando habla de la gloria de la luz, la palabra para gloria, ¿saben qué palabra es, mis hermanos? Gloria, ¿no? La palabra gloria. Es la gloria de la luz, o la gloria que se encuentra en la luz, o la gloria que procede, mis hermanos, de la luz. Y lo sorprendente aquí es que, fíjense, cuando vamos a la Escritura, la gloria de Dios es usada muchas veces y descrita con lenguaje de luz, con lenguaje resplandeciente, con lenguaje, mis hermanos, de resplandor y de luz. Y qué curioso que cuando vamos a la primera carta que escribió el apóstol Juan, mis hermanos, en esa primera carta, en Juan 1:5, nos damos cuenta de que Juan describe a Dios de qué manera. Dios es luz, mis hermanos. Y de Dios que es luz, resplandece su gloria. Y la gloria, mis hermanos, de Dios, que es mostrada con luz, resplandor, ¿qué es? Es la revelación, mis hermanos, de la esencia, de la naturaleza, del ser de Dios. Es el resplandor de la magnificencia y la grandeza de quién es Dios, mis hermanos. Fíjense lo que dice el Salmo 104, versículo 1. Bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia, mis hermanos. La luz que rodeó a Pablo era la luz de la gloria de ¿quién, mis hermanos? Esperen, no respondan tan pronto. Sí, de la gloria de Dios. Pero añadan otro fenómeno ahí. Hay el fenómeno visual y el fenómeno auditivo. Dios se revela, mis hermanos, con palabra, con voz. Y ese término voz aparece varias veces en lo que es nuestro texto. Y la revelación de Dios en voz viene por la revelación de Jesús y las palabras de Ananías. Y una luz rodea a Pablo, la gloria de Dios, sí. Pero en esa luz, cuando Pablo pregunta, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es el que responde? Yo soy Jesús de Nazaret. Eso es un bombazo, mis hermanos. Porque la gloria que rodeó a Pablo fue la gloria de Jesús de Nazaret. La gloria que rodeó a Pablo fue la gloria del Cristo exaltado y glorificado. Y lo que nos muestra, mis hermanos, es que Cristo se reveló en su gloria total a Pablo camino a Damasco. Y esa gloria que vi yo de Jesús de Nazaret es la gloria del Dios Altísimo. Por lo tanto, como conclusión, Jesús de Nazaret que se le apareció a Pablo, Jesús es Dios. Dios encarnado, Dios exaltado, Dios glorificado, Dios vestido de gloria y magnificencia, se apareció a Pablo, mis hermanos. ¿Y qué podía decir solamente Pablo, Señor? ¿Qué haré, Señor? Y ¿sabes? Somos privilegiados. Y te diré por qué.
Eres gran privilegiado de escuchar esto. Porque aquellos que estaban con Pablo no se enteraron de nada. No entendieron nada de lo que había. Vieron la luz y quizás escucharon truenos y no entendieron nada. Pero tú sí. Tú sí que puedes escuchar a través de las palabras inspiradas de Lucas que aquel que se apareció es Jesús de Nazaret, Dios glorificado, exaltado y vestido de magnificencia. Por tanto, la pregunta que te queda aquí es la misma que la de Pablo. Señor, ¿qué haré? Pero ¿saben? Pablo pone el dedo más profundo, Porque ahora viene la revelación de Ananías. Entra a Jerusalén, o es llevado a Jerusalén. Llega Ananías, mis hermanos, y fíjense lo que aparece en el versículo 14. Es lo que le dice Ananías a Pablo. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas tres cosas, Conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Veremos estas tres cosas, pero me voy a centrar en la segunda. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que veas al justo. Y la pregunta aquí es, ¿quién es el justo? Si van al capítulo 3 de Hechos, en el mensaje de Pedro, describe a Cristo como el santo y justo. Si van a Hechos 7 y escuchan el mensaje de Esteban en Hechos 7:52, describe a Jesús como el justo. Y ese término proviene del Antiguo Testamento. Se aplica muchas veces a Dios. Dios es el santo y justo de Israel. Pero ¿saben lo que es curioso? Es un término que se utiliza, mis hermanos, para describir la venida del Mesías, la venida del Cristo, el Mesías anhelado y esperado, el Mesías, el Cristo amado, con las esperanzas de redención y de reino de su pueblo. En el Antiguo Testamento es descrito como el santo y justo. Fíjense en Isaías 53:11, el siervo sufriente es descrito como el siervo justo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. En Zacarías 9:9, el Mesías que ha de venir se anuncia como el Rey justo. Fíjense, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Fíjense, mis hermanos, para aquel Saulo, judío, fariseo, a los pies de Gamaliel, que odiaba a Jesús de Nazaret. Ahora resulta, mis hermanos, que ese Jesús le dice, Pablo, yo soy el Mesías que tú anhelabas, el Cristo que tú amabas. No lo encuentras en otro, sino en mí, Jesús de Nazaret. En mí está tu esperanza, tu perdón, tu redención, el reino que anhelas. Fíjense qué bombazo para aquellos judíos, mis hermanos. Ahora resulta que es Jesús de Nazaret, su persona y su poder, que transformó a Pablo, y ahora ese Jesús es ¿quién? El Mesías que ellos estaban esperando. Y les está diciendo, ese Jesús de Nazaret es el Mesías que anhelábamos y amamos. En Él está la justicia que buscamos delante de Dios. En Él está la salvación. En Él está el perdón y nuestra redención. En Él está nuestra restauración. En Él está el reino que esperamos y que anhelamos. ¿Te das cuenta, mis hermanos, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo? Lo que nos ha mostrado es que este Jesús de Nazaret, ¿por qué pudo transformar la vida de Pablo? ¿Sabe por qué pudo transformarla? Porque Jesús de Nazaret es Dios y porque Él es el Cristo ungido, mis hermanos, por el Padre para salvar y perdonar a los suyos. Porque Él fue quien murió en la cruz y porque Él fue quien resucitó, mis hermanos. Frente a esto, ¿qué es lo que hizo Pablo? ¿Y saben qué es lo que hizo Pablo frente a esto? Fíjense, mis hermanos, qué es lo que le dice Ananías a Pablo en el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate
y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Si has entendido esto? ¿Qué haces? ¿Qué te detiene? Arrepiéntete de tus pecados, cree en ese Jesús de Nazaret que es el Cristo, el justo, el Dios Salvador, bautízate e invoca ese nombre para el perdón de todos tus pecados, mis hermanos. Esto es la respuesta a tu vida si entiendes ese testimonio del apóstol Pablo. Y si hemos hecho esto por la gracia de Dios, mi querida iglesia, contempla al Jesús que nos presenta Pablo. Contempla su gloria, contempla su majestad, contempla su magnificencia, contempla, mis hermanos, su grandeza, contempla su divinidad, contempla, mis hermanos, el Cristo que el Padre nos dio para nuestra salvación. Hemos cantado canciones de contemplar, canciones de ver, canciones, mis hermanos, de ver a Cristo. Pues de aquí la Escritura nos muestra a nuestro Señor glorificado y exaltado. Si esta visión no hace arder tu corazón, no hay nada que lo vaya a hacer arder, mis hermanos. Si esta visión no permite salirte en el día de hoy reconfortado y dando gloria a Dios, aquí puedo cantar y bailar jotas, mis hermanos. Que nada va a servirte. Solamente Jesús. Con esto pasamos a la tercera C. Que fíjense que de la conversión y el conocimiento de que Jesús de Nazaret es el Cristo, vamos a la comisión para anunciar el Evangelio de Jesús el Cristo. Y fíjense, voy a intentar hacer esto y el otro punto, rápido. Fíjense, mis hermanos, que a partir de aquí, una vez Pablo ha entendido todo esto, viene su comisión, mis hermanos. Es decir, ahora es encomendado para anunciar. Y fíjense que lo vemos en el versículo 14, varias veces aparece, ¿no? Fíjense en el versículo 10, está una primera comisión. Levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Fíjense ahora el versículo 14, la comisión. Y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Lo del justo lo hemos explicado. Lo de la voluntad ahora aparecerá, mis hermanos. La voluntad es que Pablo sea capaz de escuchar la voz de Dios. Y fíjense que hay mucho lenguaje aquí de oír, ver, recobrar la vista. El mensaje pasado nuestro hermano Arturo nos habló de los sentidos, ¿se acuerdan? Y cuando vamos a la Escritura, mis hermanos, lo que son los sentidos físicos muchas veces tienen que ver con lo que son realidades espirituales. Sentidos físicos atrofiados representan verdades espirituales o realidades espirituales atrofiadas. Como los ídolos tienen ojos y no ven. Tienen narices y no huelen, tienen oídos y no oyen. Así es todo aquel que adora a los ídolos. Sus sentidos físicos están atrofiados, sus sentidos espirituales están atrofiados. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios con Pablo? Darle la vista físicamente para que pueda ver al justo, pero esto es una realidad que espiritualmente pueda ver y entender verdaderamente quién es el justo, Jesús de Nazaret, Cristo Jesús. Con esto fíjense el versículo 15. ¿Cuál es la razón de escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios? Fíjense, versículo 15. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Pregúntense, ¿qué había visto y oído Pablo hasta este punto? ¿Saben qué había visto y oído? Había visto la gloria de Jesús y oído que Jesús de Nazaret es el Mesías esperado. Mis hermanos, es lo que tenía que predicar Pablo. Esto es lo que tenía, mis hermanos, que anunciar Pablo. Y a partir del versículo 17 se nos narra algo que Pablo va a Jerusalén, tiene un éxtasis y Jesús le dice, oye, sal porque aquí no aceptarán el testimonio. Y Pablo le dice, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo me voy a ir? Si saben que yo estuve cuando hubo ese martirio de Esteban y yo mantuve las ropas ahí y colaboré con estos y perseguí. ¿Cómo me voy a ir? ¿Y qué es lo que le dice, mis hermanos, Jesús? Fíjense el versículo 21. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Fíjense, mis hermanos, aquí está la comisión apostólica de Pablo.
Pablo tenía que testificar de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, de su gloria y de la salvación en él. ¿A quién? No solamente a los judíos, sino primeramente ¿a quién? A los gentiles, mis hermanos. A todas las naciones, sin diferencia de tribu, lengua, raza y nación, mis hermanos, anunciar que Jesús es el Cristo y en él solamente hay salvación. Fíjense, mis hermanos, que si hay algo que aprendemos aquí es que el testimonio de Pablo es cristocéntrico por todas partes. Cristo es la esencia, Cristo es la canción, Cristo es el tema, Cristo, mis hermanos, es la sustancia del testimonio. Y esto es lo que tiene que ser nuestro testimonio. Así que todos los que han pasado dando el testimonio por aquí lo van a repetir, ¿ya? Para ver cómo lo hacemos. Fíjense que es una exposición, mis hermanos, de quién es Cristo. ¿Y saben por qué eso es importante? Que Pablo predicase esto, porque, mis hermanos, cuando abres las páginas de la Biblia y escuchas a Pablo, ¿sabes qué escuchas? Escuchas no mensaje humano, no filosofía humana. Escuchas, mis hermanos, el Evangelio de Jesús de Nazaret, el Cristo. ¿Cómo respondes a esto? Fíjense, para concluir, el último punto, fíjense el resultado que escuchamos a raíz, mis hermanos, del testimonio de Cristo. Y les puede sorprender, pero ¿saben qué demuestra el resultado? El resultado demuestra, mis hermanos, que el testimonio no obra salvación. Porque fíjense lo que aparece en el versículo 22. Y lo oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Esos judíos no dijeron, lo hemos entendido todo, vamos y postrémonos delante. No, mis hermanos. Entendieron lo que Pablo dijo, entendieron que Jesús de Nazaret era el Cristo que esperaban y anhelaban, y se les cruzó cuando Pablo les dijo, ese mismo Cristo me ha dicho que vaya a los que vosotros consideráis perros inmundos, a los gentiles, para que esas promesas que os fueron dadas de salvación a vosotros también lleguen a todas las naciones. Y ahí se rompieron, mis hermanos, las vestiduras. Y el tribuno tuvo que volver a sacar a Pablo. Y lo cogeremos la semana que viene desde aquí, desde la nacionalidad, mis hermanos, de Pablo. Pero fíjense que nos demuestra esto, que esos judíos entendieron, pero no creyeron. Y tú puedes haber entendido todo lo que se ha dicho aquí. Por tiempo haber entendido todo de Jesús, el Mesías, el Cristo, la cruz, la resurrección. Puedes entenderlo todo y no creer. Porque saben que se requiere, mis hermanos, para poder creer. El testimonio no salva. Se requiere que el Dios de toda gloria, nuestro Señor Jesucristo, sea capaz de abrir tus ojos, de abrir tus oídos, de cambiar tu corazón, para que puedas decir, he visto a Jesús, el justo, y en Él creo. Dios quiera que sea así. No endurezcas hoy tu corazón. Y aquellos que hemos creído, ¿cuántas gracias debemos dar a Dios? ¿Saben por qué? Porque nuestro testimonio es una evidencia de que creímos y vimos a Jesús el justo, no porque éramos muy listos y capaces, sino porque Él nos encontró. Y su gloria, mis hermanos, abrió nuestros ojos, oídos, cambió nuestro corazón para decirle a Jesús, perdóname, porque tú eres el justo, mi Cristo, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a nuestro Dios? Vamos a acabar en oración.